¿Sabes qué es 5W? Periodismo sobre lo que está lejos. Y sobre lo que está cerca. 5W es pequeñas historias y grandes explicaciones. Fotografía. Contexto. Crónicas. Podcast. revistas, Libros. Denuncia. Las migraciones. La guerra. Los derechos humanos. La cultura. el racismo, La pandemia. Oriente Medio. América Latina. Europa. Asia. África. las socias. Las socias. Hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo Twitch de Revista 5W. Esta vez, otra vez vamos a hablar de Afganistán, pero esta vez con la particularidad de que ya hemos acabado la cobertura de Afganistán y de Pakistán, también hablaremos, que hemos hecho desde Revista 5W. Ana Suriñac y yo hemos estado un total de 2 semanas en la región para cubrir la situación. Y bueno, la idea de esta charla era conversar ambos, compartir lo que hemos visto con vosotros y vosotras, y sobre todo que nos lancéis preguntas que intentaremos ir respondiendo, sobre todo al final, ¿no? Cuando os expliquemos un poco cómo ha ido la cobertura, pero supongo que tenéis muchas inquietudes y nada, las iremos intentando contestar, ¿no? Con lo poco que hemos visto. La primera reflexión que quería hacer es que, ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? Esta vez yo creo que lo hemos visto de forma muy clara. Pasa algo, como en este caso la llegada de los talibanes a Kabul, la llegada de los talibanes al poder, todo el mundo quiere saber, los periodistas nos toma un tiempo llegar al país, cubrir lo que está pasando, aunque tengamos ya información de antes, de haber estado antes, nos cuesta un tiempo ver, reflexionar. Y cuando volvemos y podemos contar alguna cosa, aunque sea pequeña, pues ya hay menos interés, ¿no? Esta es la historia del periodismo, al menos en las últimas décadas, ¿no? Pero bueno, yo pienso que este es un buen espacio para que podamos charlar. Y lo primero que voy a hacer, evidentemente, es dar la bienvenida a la editora gráfica de 5W, Ana Suriñac, la fotógrafa de la cobertura y nuestra fotógrafa de cabecera. Ana, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Agus? ¿Cómo estás? Bien. Vamos a intentar, Ana, ya lo hemos hablado antes, pero también compartir un poco cómo ha sido por dentro la cobertura y cómo, en este caso, cómo la hicimos juntos. Normalmente trabajamos mucho siempre en 5W texto y fotografía. Y en nuestro caso, pues empezamos por Pakistán, cubriendo la situación de las personas refugiadas. Y después cruzamos a Afganistán, que no sé tú cómo lo has vivido, Ana. Ha sido una cobertura, yo creo que difícil a nivel burocrático, de fronteras, ¿no? No sé cómo la has visto, pero sobre todo, no sé, yo personalmente, a ver tú cómo lo ves, pero yo personalmente he tenido una mezcla de emociones, ¿no? De haber estado allí antes, sobre todo en Pakistán, de corresponsal, ver lo que está pasando en la región, poder atravesar zonas que antes era imposible hacerlo y ver cómo ahora el futuro prácticamente para mucha gente se acaba, ¿no? No sé tú qué sensación has tenido ante esta cobertura, sobre todo hablando con la gente, fotografiando. Sí, a diferencia de ti, ¿no? Yo no había estado tanto en la región, he estado en Pakistán, pero nunca había estado en Afganistán, entonces dudé mucho, ¿no? De si realmente era yo, ¿no? Quien tenía que ir a fotografiar lo que estaba pasando allí. Pero finalmente decidimos que sí, que merecía la pena porque al final lo que se estaba produciendo, pues también, ¿no? Como muchas veces hemos documentado, eran movimientos de población, ¿no? Entonces ahí sí que yo creo que podía aportar algo gráficamente y también, a nivel de conceptual, ¿no? Y ya lo empezamos a ver en Pakistán, de hecho, ¿no? En Pakistán vimos
refugiados históricos, ¿no? De pues, gente que llevaba en Pakistán, gente de Afganistán que llevaba en Pakistán desde los años 80 refugiada, malviviendo todavía en campos. Y de hecho, otra de las cosas que me hizo decidirme, ¿no? para ir a cubrir lo que estaba pasando fue que yo había visto durante todos estos últimos años, documentando lo que siempre decimos de la mal llamada crisis de los refugiados en Europa, hemos visto, ¿no? Cuántas veces hemos visto personas procedentes de Afganistán que se hacían pasar por personas sirias porque creían que así sería más fácil tramitar las solicitudes de asilo, ¿no? Entonces sí que creo que era interesante, ¿no? Ir a ver cómo se estaba viviendo esa toma de control de los talibanes y sobre todo, bueno, pues seguir contando, ¿no? Que por supuesto Afganistán no era un país seguro y mucho menos lo es ahora. Bueno, y también para contarlo todo a la gente que nos está siguiendo, para que entiendan cómo hemos hecho la cobertura, bueno, nos costó un poco salir, bueno, porque Ana y yo somos pareja y tenemos una hija que ahora va a cumplir 7 meses. De hecho, bueno, estamos evidentemente en la misma casa. Un momento, voy a saludar un momento. Esto no estaba preparado, pero ahí viene Agus. Por si falla una de las... bueno, esto que comentaba Agus evidentemente también ha sido un handicap, para ¿no? que... Ha sido sí. complicado decidir salir a Afganistán los dos con una hija de 7 meses, pero bueno, también es nuestro trabajo, creímos que había que ir y por suerte tenemos mucho respaldo familiar que nos han ayudado con Nur y bueno, y creo que hay que seguir trabajando aunque seamos padres. Sí, bueno, al final eso nos retrasamos un poco, pero sí que creíamos que era una cobertura indispensable para 5W y bueno, quizá a nivel más personal, pues no sé, todo el mundo que nos dedicamos a esto, o bueno, o en otros ámbitos, tiene como áreas de referencia, países de referencia, y después de haber cubierto durante tantos años, después de haber hablado tanto de quiénes son los talibanes, cuando ahora por fin podías verlos, hablar con ellos, cuando podías ver lo que está pasando después, y también era cerrar un círculo, ¿no? que empezó en 2001 con la invasión de Estados Unidos, y poder ver, aunque luego veremos con qué problemas, qué estaba ocurriendo, yo creo que era una obligación para la revista, y por eso hicimos la cobertura. Podemos empezar, Ana, si te parece, ya entrando en materia, para que nos explicaras tú como fotógrafa qué es lo que más qué es lo que más se te ha quedado grabado en esta cobertura o qué es sobre lo que más has pensado durante esta cobertura. Bueno, para mí lo que es más destacable la cobertura, ¿no? Y creo que mucha de la gente que hemos estado trabajando en Afganistán, bueno, concretamente nosotros hemos estado en Kabul, pero lo que más se ve es pues esta obsesión, ¿no? Es casi obsesión de los talibanes de eliminar a las mujeres, ¿no? Literalmente están borrando a las mujeres de las calles. Bueno, una de las imágenes, ¿no? Que ahora veremos también, ¿no? Hay pues directamente en los salones de belleza, por ejemplo, ¿no? Que se utilizaban rostros de mujeres para que estaban en las puertas, ¿no? Directamente los pintaron primero y de hecho el siguiente paso a esto fue que ya cuando el último día, cuando nos íbamos, estaban pintando de negro, ¿no? Todas esos salones de belleza, ¿no? Para mí esta obsesión por eliminar a las mujeres del espacio público es evidentemente lo más destacable y también porque muchas de las entrevistas que yo he hecho, que esto evidentemente pues ayuda mucho, ¿no? Ser mujer para entrevistar a mujeres en contextos así especialmente, porque nos contaban los profesionales de televisión española que nos cruzamos con ellos, que ellos tuvieron problemas, ¿no? Estaban grabando a una mujer desplazada en un campo y cuando uno de los talibanes les vio, eran 3 hombres, tuvieron, bueno, Luis Pérez nos contaba que tuvo problemas, ¿no? con eso, porque los talibanes les decían que
que estaban robando la imagen de sus mujeres. En cambio, a mí, por el hecho de ser mujer, pues tenía acceso a no solo a poder fotografiarlas, sino también a hacer entrevistas, ¿no? Con otra cosa de las que me quedo, uno de estos momentos que profesionalmente no se olvidan, fue una entrevista que hice en uno de estos campos de desplazados que ahora se han formado en el centro de Kabul, con una chica de 17 años que se llama Setash. De hecho, nos escribimos a diario prácticamente porque está desesperada, ¿no? Ella, ella venía de Kunduz, su madre es profesora, se desplazaron en busca de paz básicamente a Kabul. Nos contaba que su casa estaba destruida, que no sabía dónde iba a volver, pero que sobre todo no entendía cómo iba a vivir en un Afganistán gobernado por los talibanes, ¿no? Porque ellos lo que quieren es eliminar a las mujeres y ella es una mujer de 17 años. Y para mí esto es con lo que más me quedo y más me dolió y de esta cobertura, ¿no? De hecho, bueno, uno de los motivos por los cuales insistimos mucho en que teníamos que ir los dos era precisamente ese, ¿no? Y en el caso de Setash, que estamos en un parque de Kabul, en el centro de Kabul, en el cual hay centenares de tiendas de campaña y estamos hablando con la gente y en este caso pues fuiste tú, Ana, ¿no? Que empezaste a hablar con Setash y después, de hecho, para que la gente, porque ya no es solo la relación de un hombre con una mujer, porque al final tú como periodista extranjero sí puedes entrevistar a una mujer, en según qué situación lo puedes hacer. No es lo más sencillo, pero se puede hacer, según con quién y cómo. Pero en ese contexto era muy, muy complicado y al final lo que hiciste era meterte en el coche en el que veníamos con ella, para hablar con ella más en un ámbito más de privacidad, mientras yo estaba afuera hablando con otras personas, ¿no? Un poco muestra también yo creo que es interesante, ¿no? De ver, yo si hubiera ido solo igual, pues no habría hablado con ella, o no habría tenido la oportunidad de hablar con ella en la situación, ¿no? Y como el hecho de quién va, cómo lo hace, pues eso cambia luego lo que va a ser la cobertura. Y bueno, yo creo que en el caso de los desplazados es interesante que eran sobre todo personas que venían del norte de Afganistán, ¿no? De Kunduz, de Badakhshan, ¿no? Que habían huido de los talibanes cuando llegaron al norte, huyeron a Kabul y luego, de hecho, los talibanes, como sabéis, luego llegaron a Kabul, se lo volvieron a encontrar. Y bueno, creo que, no sé si tenemos por ahí los papelitos que nos daban, pero una de las cosas que más hemos comentado es que era tal la desesperación que todo el mundo venía a nosotros a darnos papelitos apuntando el número de teléfono en ellos, ¿no? Y nos dieron como decenas, un montón. Los tienes tú por ahí, Sí, ¿no, los Ana? tenía, bueno. Sí, bueno, los dos hemos coincidido en esto, ¿no? Hacía mucho tiempo que no veíamos tanta desesperación en un campo de desplazados, de refugiados, y uno de las imágenes de esta desesperación no son, bueno, tengo mucho, o sea, todo esto, cada uno de estos papelitos tiene números de teléfono de gente que que cuando ibas por el campo te los iba poniendo en los bolsillos, te los ibas dando en las manos con la esperanza de que les sacases de allí, ¿no? De que les sacaras, de que este número de teléfono tú lo dieses a alguien que pudiese sacarles, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos aquí Venga, a ver, ¿tú qué todos haces? estos números de teléfono, pero no tenemos el poder, ¿no? Ojalá tuviésemos ese poder, pero bueno, un poco es el símbolo, ¿no? No sé si lo veis bien, de esa desesperación que hay en los campos, ¿no? De desplazados ahora mismo en Kabul. Además, con el añadido, ¿no? De que ahora Setash me lo comentaba también hace 2 días, que los talibanes están yendo a los campos y les están obligando casi a salir, ¿no? Les están diciendo que ahora ya no hay guerra, que es todo seguro y que vuelvan a sus casas, ¿no? Entonces, bueno, además hay esta presión añadida que muchas de estas personas, pues sus casas han estado destruidas y no tienen dónde volver. Bueno, todo esto que tú has comentado, Ana, yo creo que es muy interesante sobre las mujeres y ya, bueno, una de las cosas que apuntamos también en la crónica que hicimos en la revista era que, bueno, se habla de
del Panjshir como el lugar en el cual todavía está la oposición. Yo creo que esto, desde el punto de vista militar, no tiene mucho sentido, pero desde el punto de vista social, etcétera, que de alguna manera la gran oposición a los talibanes son las mujeres, pero no las mujeres que, evidentemente que también, que salen a manifestarse, que tienen una valentía que, bueno, creo que valentía es un eufemismo, ¿no?, para referirse a lo que hacen estas mujeres que salen a manifestarse contra los talibanes, pero al final es la impresión, ¿no?, de que toda mujer, por el hecho de serlo, es como el hecho de ser mujer ya es activismo en Afganistán, ¿no? O sea, y es sobre todo el enemigo de los talibanes, y a la vez también dependen de las mujeres para que el sistema funcione, que luego hablaremos de eso, ¿no? Sobre todo en el sistema sanitario, etcétera. Están dejando trabajar a las mujeres en varios ámbitos de la administración. El sanitario es un buen ejemplo, que luego lo trataremos, pero yo creo que, bueno, es un aspecto interesante, y que más allá de la violación de los derechos de las mujeres, que evidentemente se ve desde fuera también que existe, desde dentro también este tipo de cosas creo que vale la pena comentarlas. Yo también, a nivel más personal, mira, nos preguntan, de hecho, ¿habéis tenido que negociar de algún modo con los talibanes? Yo creo que eso también, para la gente, también puede ser interesante explicar cómo está el tema ahora mismo. Yo, de hecho, cuando esto sucedió, el 15 de agosto, cuando llegaron a poder los talibanes, pensé, ¿cuándo podremos volver a Afganistán, ¿no? Porque pensé que, muchos compañeros lo pensaban también, que cerrarían el acceso a la prensa extranjera, y sin embargo luego vimos con el paso del tiempo, bueno, al cabo de poco tiempo, vimos que no, vimos que empezaba a entrar gente, sobre todo por periodistas, quiero decir, por la frontera con Pakistán, y los talibanes dejaban que entrara la prensa extranjera. Nosotros no hemos hecho ningún tipo de negociación con los talibanes, simplemente hemos hecho como hubiéramos hecho con cualquier otro gobierno, ¿no? Que es, aunque en este caso, información. Entonces la particularidad es que normalmente tú pides un visado para ir, claro, a Pakistán pedimos un visado para ir, que además esto se complica luego, porque, bueno, según qué países, yo estuve de corresponsal de Pakistán también, y sé que esto se complica a nivel de permisos y todo, y en el caso del Emirato, pues era una petición que se hacía a un teléfono de un funcionario del Ministerio de Información, él te devolvía una especie de salvoconducto, y tú con eso, en el móvil, bueno, lo imprimimos para tenerlo en papel, con eso ya entrabas en Afganistán, y lo primero que tenías que hacer una vez llegabas a Kabul es ir allí a que te lo dieran, ¿no?, el original, que estaba escrito en bolígrafo, y eso era el pasaporte secundario al lado de eso. Eso era como, bueno, pasaporte para ver que tu nombre estaba ahí, ¿no? Pero ese salvoconducto era esencial para todo, para trabajar, para cada puesto de seguridad de los talibanes que te paraban. Eso lo enseñabas, y había la consigna clara de arriba de dejar trabajar a la prensa extranjera, con una línea roja. Yo creo que lo puedes enseñar, ¿eh? Ahí al lado lo tienes, no, en tu lado de la mesa, que es el otro. Ahí hay un... no tiene más, no sé. Bueno, pero es que es tan... O sea, tú mandabas un mensaje de WhatsApp al funcionario, te mandaba una foto de este papelito que os va a enseñar Agus ahora, y ese... sale aquí ahí la revista ponía 5W, el nombre de la revista, y eso tú te llevabas la fotocopia, y cuando llegabas a Kabul lo primerísimo que tenías que ir a hacer es a buscar ese original, ¿no? Y ese original es el que te permitía moverte pues bastante fácilmente por todos los lados, ¿no? Por aquellos lados donde quisieses reportear. Por ejemplo, hubo un momento, de hecho tenían, como dice Agus, ¿no?, la orden, o sea, alguien, bueno, sí, tenían la orden, porque al final, de que nos dejasen trabajar tranquilamente. Y yo personalmente, por ejemplo, pues esto, ¿no? Para mí los talibanes eran algo que se hablaba mucho, pero que nunca me había encontrado con ninguno. A mí me hacía mucho respeto, pero es verdad que cuando estabas allí veías, siendo mujer occidental, evidentemente, lo fácil que te hacían trabajar. A mí no me me hablaban siempre a través de Agus. Alguno de ellos me habló, pero lo normal era que me hablasen o sea, que hablaran a Agus para dirigirse a mí, pero te dejaban tranquila, ¿no? Por ejemplo, hubo un día, ¿no?, hay estas imágenes que se formaban en las oficinas bancarias, ¿no?, porque no hay liquidez, entonces solo
se podía sacar $200 a la semana y se formaban pues muchas colas en las oficinas, ¿no? Y vamos a hacer imágenes para mostrar esa situación. Y solo una vez estaba fotografiando había como 2 puertas en el Banco Central, estaba fotografiando la puerta por donde entraban las mujeres y allí hubo uno de ellos que salió, me apartó, me quería coger la cámara y yo le decía, bueno, pero que tranquilo, yo ya me había pasado, yo cuando ya vi que salía ahí corriendo, yo me pasé las fotos al móvil por si acaso y le decía, yo borro la foto, no te preocupes. Y de repente salió otro y le dijo, ¿pero qué haces? Déjala trabajar tranquila, ¿no? Entonces, tuvimos muy pocos líos con ellos para trabajar, pero claro, hay una imagen con la que yo también me quedo mucho, que es cuando entramos por la frontera desde Pakistán. Entramos, la salida de Pakistán fue horrible, larguísima, estuvimos, no sé, más de 3 horas para salir del Pakistán y yo pensaba, y ahora todavía nos queda entrar en Afganistán. Entrar en Afganistán es prácticamente la frontera más fácil con la que nos hemos encontrado porque entras por una puerta y de repente vino uno de estos talibanes armado, porque todos van armados, y se nos llevó, ¿no? Y mientras nos sonreía a nosotros, iba dando latigazos a la gente que tenía delante, ¿no? Que mayoritariamente eran niños, ¿no? Entonces era una demostración de, bueno, vosotras y a vosotros os tratamos muy bien, pero aquí mandamos nosotros y mira cómo estamos tratando a la población, ¿no? Y esa para mí es una imagen de lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Nos están tratando muy bien, estamos hablando mucho de ellos, están haciendo imágenes, que esto hablaremos ahora, pero también era una cosa de la que yo quería huir, ¿no? Imágenes de ellos, de los talibanes posando, pero hemos intentado ir un poco más allá, ¿no? Y salir de esta idealización casi, ¿no? De la figura talibán y intentar contar cuáles son las consecuencias para la población. Y bueno, porque está ese riesgo, yo creo que es incluso de glamorizarlos, ¿no? Como estábamos acostumbrados a verlos luchando pues en Kandahar, en las montañas de la frontera entre Afganistán y Pakistán, y ahora verlos por Kabul patrullando, mandando, ¿no? Pues hay ciertas imágenes que pueden tender a glamorizar a una guerrilla que ha cometido atentados terribles. Nos preguntan, de hecho, por qué creéis que os han dejado trabajar o que os han dado esa facilidad. A ver, lo primero que hay que decir es que, bueno, se podía trabajar, pero te ponían líneas rojas, ¿eh? Por ejemplo, no podéis cubrir manifestaciones ilegales, decían ellos. No podéis ir a Panjshir, no sé qué sea, con un permiso, o fotografiar lugares estratégicos en los cuales hay puestos de control a no sé qué pedáis permiso. Bueno, que había una serie de condicionantes, pero ¿por qué han permitido la entrada de prensa extranjera? Yo creo que ellos parten de la gran obsesión de los talibanes, y eso lo vimos hablando con ellos, ya con gente ya de más rango, que luego lo podemos comentar. La gran obsesión, por supuesto, es, por un lado, que se descongelen los fondos del Banco Mundial, y que quedaron congelados después de la toma de Kabul, y por el otro, conseguir reconocimiento internacional, ¿no? Y ellos piensan que con la presencia de la prensa es más fácil que sin ella. Bueno, ellos tienen su cálculo político, que yo creo desde fuera que es acertado, porque pese a que evidentemente, digo por su parte, los periodistas vamos a contar lo que vemos, pero por ejemplo también se va a contar como el país, porque hay que contarlo, como el país se hunde en el caos desde el punto de vista económico. Y ahora, por ejemplo, los talibanes están hablando mucho con la Organización Mundial de la Salud para pedir que al menos en ese ámbito recibir un apoyo internacional. Bueno, hay igual que esto no se limita a la prensa, ¿no? Los talibanes también quieren que sigan trabajando en el país Médicos Sin Fronteras, el Comité Internacional de la Cruz Roja, que siguen trabajando, de hecho, la OMS, la misma OMS, etcétera. Bueno, yo creo que es dentro del ala pragmática de los talibanes, que existe, que es la que tiene esa vocación de gobernar. Eso no significa que su ideología haya cambiado en estos años, ¿no? Pero que existe esa
ese ala pragmática que tiene, no sé si un plan, pero al menos sí una intención de gobernar, pues entiende que este tipo de cosas son positivas para ellos. Yo, la verdad, lo que más se me queda de la cobertura es, por un lado, que llevamos los periodistas 20 años hablando de los talibanes sin haber hablado con ellos, salvo por teléfono, ¿no? Como por ejemplo con el portavoz, con Zabiullah Mujahid, que de hecho era célebre entre los periodistas porque se le llamaba y siempre atendía, y se decía que había varios portavoces ahí. Ahora vemos que es real, ¿no? Pero ahora, claro, por primera vez se puede hablar con ellos en una situación que no es de clandestinidad, ¿no? Que de alguna manera lo que antes era un tabú, ¿no? Que eran ellos, ahora son los que gobiernan, y entonces podías hablar directamente con ellos, ¿no? Y bueno, eso es un cambio importante porque es que hemos estado muchos años hablando de algo que realmente sí, que estaban en combate, la gente que ha ido empotrada, estaban al otro lado de la línea de frente, etcétera, etcétera, pero esto ya es otra cosa, ¿no? Esto es verlos en posición de poder y ver cómo mandan, ¿no? Y por el otro lado, que yo creo que es algo que está relacionado, lo que más voy a recordar de esta cobertura, yo creo que es que yo la titularía como algo así como el fin de la historia. No porque la historia se extinga, sino porque lo que vi en la gente es que no tenía ningún tipo de horizonte vital. O sea, ante la llegada de los talibanes a Kabul, mucha gente, y en eso sí que es verdad que las mujeres eran mayoría, les preguntábamos, bueno, ¿qué planes tienes de aquí a unos meses? Y no había ningún plan. O sea, esta es la desesperanza, ¿no? Que dicen, no veo nada. Y la gente simplemente quería salir. Que la frontera con Pakistán está cerrada, como hemos comentado. Para la gente que no tenga visados o necesidades médicas, visados humanitarios, está cerrada. Pero era abrumadora la sensación de que para mucha gente es como un corte en la historia y no quieren ni siquiera pensar que viene ahora, ¿no? O sea, va más allá de lo que ya estén haciendo a nivel de leyes, de decretos los talibanes, que lo están haciendo más a golpe, yo creo, de rueda de prensa que otra cosa. Va más allá de lo que pasa ahora, sino con la historia que tienen, ¿no? El anterior régimen entre el 96 y el 2001. Ahora, ¿qué va a suceder? La gente no quiere saber. Mucha gente no quiere saber qué puede suceder con un nuevo régimen. Y sin embargo, también había la sensación, yo creo, no sé si Ana, tú cómo lo ves, de que la gente pensaba, y yo pienso también, que los talibanes han venido para quedarse. Sí, bueno, esa es la sensación general, ¿no? De que esto no va a durar 6 meses. O sea, esto va para largo, y también yo creo que ellos también lo creen así, ¿no? Porque todo el esfuerzo que están haciendo para que la comunidad internacional les acepte, dejándonos reportear, y bueno, todo eso es parte de una estrategia que lo que indica, sin atreverme mucho a pronosticar a largo plazo, pero que es que están ahí, han llegado para estar tiempo. Y claro, esto que decías, ¿no? Yo, sobre todo en las ciudades, porque también yo creo que en las zonas rurales no había, las mujeres tampoco tenían una vida, ¿no? Como la que podemos imaginar, ¿no? Como la nuestra. O sea, las mujeres en las zonas rurales se veían burkas, seguían casándolas, aunque está prohibido, pero en las ciudades sí que es verdad que en Kabul, que es donde nosotros hemos estado trabajando, las mujeres sí vivían otra realidad de la que se les viene, ¿no? Hicimos, por ejemplo, estuvimos hablando con gente de la escuela de música de Kabul, ¿no? Ahora los talibanes han prohibido la música. Entonces, 20 años, ¿no? Desde el 2001 hasta 2021, 20 años. Yo empecé la carrera, no quiero equivocarme, pero en 2003 o 2004, pues una persona de nuestra misma edad que empezase a estudiar para ser músico, de repente, de un día para el otro, le dicen que se ha acabado, que no va a estudiar, que no puede trabajar, que no puede tocar el instrumento, y que todo lo que ha estado haciendo ¿no? Por todo lo que ha estado formándose, creciendo, aspirando a ser, pues de un día para otro se ve borrado. Y esto es tanto hombres como mujeres, ¿no? Mujeres que se les prohíbe pintar. Yo soy fotógrafa, pues ahora mismo no podría
ejercer mi profesión. Entonces, la desesperación es muy bestia y como periodista, evidentemente, no solo puedes decirles que puedes contar su historia, pero ellos y ellas lo que aspiran es a salir de ahí a la que puedan. Yo no sé hasta cuándo se van a mantener las fronteras cerradas, pero el día que esas fronteras se puedan, no estén como están ahora, que están absolutamente cerradas a cal y canto, va a haber un éxodo masivo. Eso no va a poder controlarse porque es que la gente es muchísima la cantidad de gente que puede salir. Estamos viendo ahora tus fotografías, Ana, y también parte de la cobertura que hemos hecho, la primera crónica. Mañana vamos a publicar, de hecho, una fotogalería que está centrada precisamente en mujeres, una foto con fotografías tuyas. Y la semana que viene, si todo va bien, también publicaremos una crónica sobre los refugiados afganos en Pakistán, así que atentos siempre a 5W. Nos pregunta también, Ana, algo que yo creo que nos puede dar paso a hablar sobre la investigación que hicimos sobre el sistema sanitario. Nos preguntan si han perdido su trabajo todas las mujeres y cómo está la situación. Podemos hablar en términos generales, pero creo que es interesante el caso de la sanidad, ¿no? Fuimos al Ministerio de Sanidad y entrevistamos al viceministro Talibán, que fue nombrado de hecho aquel mismo día, viceministro, era uno de los portavoces. Y una de las preguntas que le hicimos fue qué iba a pasar con las mujeres que trabajaban en el sistema de salud. Y nos dijo que iban a trabajar, y no ahora, sino a largo plazo. Y es la gran paradoja, ¿no?, de que los talibanes han pedido a casi todas las mujeres que se queden en casa en la medida de lo posible. En muchos casos, sabéis que en el anterior régimen estaba prohibido que trabajaran y estudiaran, ahora técnicamente no lo está, pero las chicas mayores de 12 años, por ejemplo, no pueden ir a la escuela de momento. Bueno, hay toda una serie de cosas que ya nos hacen ver hacia dónde va todo, ¿no? Que no es ninguna sorpresa, pero la paradoja en varios ámbitos, porque nos consta que también en otros ministerios pasaba, pero en concreto en el Ministerio de Sanidad, en los hospitales, etcétera, es que el concurso de las mujeres es imprescindible para que el sistema funcione, ¿no? Las comadronas, las doctoras, las enfermeras, sin ellas no funciona el sistema, y los talibanes lo saben, ¿no? Y es esa paradoja de que justo al sector de la población que estás castigando más, dependes de él para poder seguir funcionando, ¿no? Y bueno, creo que también es interesante, Ana, que contemos la visita que hicimos al Hospital Malalai, que es un hospital en el centro de Kabul dedicado a salud materno-infantil, porque creo que refleja bien en qué situación está el país. Sí, y de hecho, bueno, decidimos visitar este hospital, que es es un hospital que se dedica, bueno, que su trabajo principal es salud materno-infantil, y había unas estadísticas ahí en la entrada y se hacen unos 600 partos a la semana, que es una auténtica barbaridad, ¿no? Entonces quisimos visitar este hospital también porque Afganistán antes del 2001 estaba entre los 5 países donde mayor número de muertes materno-infantiles había a la hora de dar a luz y durante el proceso de embarazo, y se han hecho algunos avances en este sentido, ¿no? Hubo muchas ayudas y muchos de los programas de la cooperación internacional están destinados no solo a mejorar la formación de comadronas, de médicos, de instalaciones, sino también a la educación, ¿no? Familiar en el seno de las familias afganas, ¿no? Me genera muchas dudas qué va a pasar ahora, ¿no? Estos programas yo ahora mismo los veo impensables, ¿no? Que los talibanes vayan a seguir impulsando esta educación, esta planificación familiar. Y de hecho, bueno, cuando estuvimos nosotros no hacía justo un mes que los talibanes habían llegado al poder, y estuvimos visitando esta maternidad, estamos viendo ahora las imágenes, y estuvimos solo una mañana, y solo en esa mañana yo vi morir una niña
y vi otra niña nacer muerta, ¿no? Nos contaban también el médico, ¿no? Uno de los médicos que entrevistamos, que no hay materiales, que no hay incubadoras preparadas, que las mujeres tienen muchos hijos, entonces, bueno, solo en una mañana, pues lo que vimos, ¿no? Es otra de estas mañanas que nunca olvidaremos, ¿no? Y más, yo que también creo que al tener una hija, ¿no? Que hace 6 meses pues yo di a luz, ver una mujer que daba a luz a una niña muerta, pues bueno, fue también un momento duro de la cobertura. Y también, bueno, la imagen también de eso, de una sanidad que se queda sin recursos, que además nos enseñaban los cajones y decía, mira, nos faltan jeringuillas, nos faltan vacunas, nos falta de todo, ¿no? Y recuerdo que había un doctor, digo, porque nos preguntan también, David, ¿no? Dice, contaba Ahmed Rashid en su libro Los Talibán que en los años 90 los ministros eran mulás que no tenían ni idea de economía y primaba lo religioso. Ahora, pregunta, ¿han elegido perfiles más competentes o ha primado lo religioso en el gobierno? Bueno, creo que la situación en ese sentido es la misma. Los altos cargos son gente de confianza de los talibanes, son pata negra, digamos, por llamarlo de alguna forma. Y no ha primado que haya perfiles más técnicos de alguna manera. Digo, entre los altos cargos. Y de hecho, en el mismo hospital, el doctor El Kalabahana, que de hecho nos hizo varios comentarios en el sentido de que, bueno, ahora el país es seguro, criticando también al anterior gobierno. Además, o sea, recuerdo que estaba con un bebé que estaba como medio llorando, medio quejándose, y le dijo, no seas Ashraf Ghani, ¿no? Ashraf Ghani, el anterior presidente afgano, ¿no? Como, bueno, un poco extraño todo, ¿no? Pero que era un doctor que hablaba inglés perfecto además, que de alguna manera pues decía, bueno, pues este gobierno con los talibanes quizá puede funcionar, ¿no? Se mostraba. Pero una cosa que sí que criticaba del gobierno era, dice, lo que sí que no tienen es perfiles técnicos, ¿no? Que eso es algo que tienen que corregir, tienen que poner perfiles técnicos, etcétera. No lo están haciendo. Y esto va a ser un problema grave, porque una cosa es mandar, eso sí lo hacen, porque patrullan todas las calles, etcétera, pero otra cosa es gobernar, ¿no? Y en este tipo de cosas, que son cosas que quizá para informar de ellas como periodista extranjero no son tan llamativas, pero en el día a día las ves y tienen un impacto directo en la gente. Y en ese sentido no han cambiado, yo creo. Bueno, seguimos luego con más preguntas porque si no no avanzamos, Ana. Pero yo creo que también podemos... bueno, hemos hablado ya un poco sobre las personas desplazadas, ¿no? Que es uno de los puntos en los cuales más nos hemos centrado en la cobertura. Después está el de sanidad y no sé, también sobre todo las mujeres, por supuesto. No sé si hay algún punto más que tú creas que es interesante para contar a la gente. Bueno, nosotros tú que has estado ahí también como fotógrafa cubriendo, no sé si hay algún punto más que quisieras destacar de lo que hemos podido cubrir allí. Bueno, no ahora veíamos en imagen, ¿no? Pues estas fotos, ¿no? Cómo fotografiar a los talibanes a mí me sorprendió, ¿no? Yo sabía, no quería hacer una idealización ni glamorizar la imagen de los talibanes, pero para contar, ¿no? Lo que pasa y lo que está pasando en el momento en Kabul, que es donde hemos estado, hay que fotografiar también esa parte, ¿no? Y para hacer las imágenes de los talibanes, yo al principio pues no me atrevía mucho y al final pues dije, no, vamos a hacerlo, y de hecho fui a fotografiar a los talibanes que estaban justo en lo que había sido la embajada de Estados Unidos, ¿no? Que es como Mikel Ayestarán lo cuenta siempre, ¿no? Que es como el símbolo del fracaso absoluto, ¿no? de Estados Unidos en Afganistán. Y fue facilísimo. Yo quería, huyendo otra vez de la idealización y glamorización, había una sombrilla, ¿no? Había uno de ellos que estaba bajo de una sombrilla que parecía de playa, y para mí era importante meter esa sombrilla en la imagen, ¿no? Porque es como, desde mi punto de vista, les ridiculiza un poco, ¿no? Que al final es que hay que pensar que muchos de ellos
son gente que ha vivido en cuevas, que no ha bajado nunca en la ciudad y que de repente se encuentra gobernando y poniendo orden en una ciudad como Kabul, que es una ciudad grande, ¿no? Entonces, para mí también era importante meter esa sombrilla para contar un poco esto, ¿no? Que al final era como una situación surrealista extrema y además si el chico el talibán de en medio, si lleva una rosa en el bolsillo, ¿no? Va vestido como iban los soldados americanos cuando estaban en Kabul, en Afganistán, y lleva una rosa en el chaleco, ¿no? No sé, me parece una imagen que describe, ¿no? También no es irónico, pero el surrealismo del momento, ¿no? Sí, es que es verdad que era muy extraño, ¿no? Porque a margen de todas las consideraciones morales, pero desde el punto de vista de la superficie, ¿no? O sea, era como, en la crónica lo decíamos, ¿no? Era como si a un cuerpo le cortas la cabeza y le colocas otra, ¿no? Y esa otra es la de una guerrilla que Occidente ha estado combatiendo durante 20 años, ¿no? Y el cuerpo, que sería funcionariado, pues desangrado, porque mucha gente lo que ha hecho. Otro problema también es que fuga de cerebros, evidentemente, mucha gente se ha ido del país. La gente que no se ha ido es porque no ha podido, ¿no? Y el resultado final, pues es algo disfuncional que es difícil que funcione, ¿no? Y que hay también otro elemento importante, y es el que nos preguntan si ha habido sanciones por parte de Europa o Estados Unidos. Bueno, más que sanciones es que no se reconoce al régimen talibán y sobre todo se han congelado los fondos de ayuda al desarrollo del Banco Mundial. Esto es clave para ellos, esto es fundamental, ¿no? Esto es la madre del cordero, ¿no? Y vamos a ver cómo evoluciona eso, ¿no? Pero eso es esencial. Y luego nos preguntan también, los talibanes parece ser que eran queridos. Esto, exacto, eso quería también comentar. Que eran queridos por una importante parte de la población. ¿Sabéis si persiste ese apoyo? Yo, la verdad, no sé, Ana, tú qué sensación tuviste. Mi sensación no fue la de que los afganos recibían a los talibanes con los brazos abiertos, ni mucho menos. Era más bien, en muchos casos horror, en otros resignación. Incluso la gente que los apoyaba, pues realmente lo que los talibanes están vendiendo y lo que la gente también, entre comillas, más está comprando es que el país ahora es seguro. Evidentemente, pues los talibanes eran el origen de buena parte de la violencia que había en el país, en sus enfrentamientos con Estados Unidos y las tropas internacionales. Ahora que no están las tropas internacionales y que ellos están en el gobierno, pues evidentemente estamos en una situación en la cual la violencia se reduce sobre todo a los atentados de Estado Islámico, que a ver cómo van avanzando. Pero eso es lo que están ofreciendo a la población de momento, ¿no? Esa seguridad, ¿no? Insisten mucho en la seguridad. Más allá de eso, lo que le llega a la gente a nivel de administración, etcétera, pues es prácticamente nulo. De hecho, es como una especie de derrumbe, y yo no tengo la sensación de que hayan llegado a poder a causa del apoyo popular. Sí que es verdad que hay áreas en las cuales cuentan con más apoyo, sobre todo en el sur y en el este, eso evidentemente, pero lo que tuve la sensación más es que es la implosión del Estado anterior, o sea, que el descrédito del gobierno anterior era tal, es que a Ghani, creo que es Ghani, el anterior presidente, todo el mundo que habla sobre él, es como la figura más impopular que hay ahora mismo en Afganistán, y creo que eso no se ha subrayado lo suficiente, y eso es producto también porque este era el candidato de Estados Unidos, evidentemente, pues de la gestión que estaba haciendo Estados Unidos, y procesos electorales fraudulentos en el pasado, etcétera. Pero mi impresión era que el desencanto era tal que se dejó caer al gobierno, y sí que puede haber gente hay gente que sí, que esto que sí, puedes contarlo tú mejor, pero que al final el descrédito del gobierno de Ghani y toda la corrupción de la que se habla que es real, ¿no? Que había alrededor de ese gobierno, no es que den apoyo directo a los talibanes, pero sí que es que han dejado, que nadie confiaba en este gobierno, ¿no? Entonces, poca gente ha salido, evidentemente, a defender, a defender eso, ¿no? Hablabas en la crónica del vídeo
¿no? Donde se ven los talibanes del New York Times. No, cuenta un poco, ¿no? Porque es como muy gráfico eso. Sí, ¿no? Que un grupo de 150 talibanes que entraron en la mansión de Dostum, que era un señor de la guerra y ex vicepresidente afgano. Y bueno, ahí había mesas, no sé si la gente lo ha visto, si no se puede poner el link por ahí. Pero había nada, pues saunas, que sí, mesa de billar, y ellos comían en el suelo, ¿no? Un poco también, ellos han jugado mucho esa carta, los talibanes, ¿no? Si queréis, ese populismo de decir, bueno, frente a la corrupción, ya lo hicieron antes del 96 para entrar al gobierno, pero frente a los corruptos, a los que generan violencia, a los que, pues, pese a que ellos son origen de la violencia también, pero frente a los corruptos estamos nosotros que somos más honestos, ¿no? Y también había ese choque también, ¿no? De si queréis, el mundo urbano con el mundo rural, ¿no? Ese choque estaba ahí también, ¿no? Bueno, son cosas ya más relacionadas con la estructura social del país y que son importantes, ¿no? Porque ahora los talibanes van a mandar en el campo y en la ciudad, ¿no? Y vamos a ver eso cómo se traduce, ¿no? Y invito a todo el mundo a ver este vídeo porque es increíble, ¿no? Este vídeo vale la pena verlo. ¿Hay más preguntas? Ana, si quieres podemos contestar alguna más antes de entrar en la parte final. Me he saltado una antes, a ver. ¿Qué sabemos de las formas de castigo que están imponiendo los talibanes, como colgar a la gente en plazas públicas? Esto vimos que fue algo que sucedió en Herat, en el oeste del país. Por lo que sabemos, por lo que va saliendo de redes sociales, por lo que hay gente, por las denuncias que se reciben de algunas personas, sobre todo a través de redes sociales, vemos que efectivamente hay castigos que siguen en marcha. Hubo un líder talibán importante del anterior régimen que sugirió de alguna manera que este tipo de castigos iban a continuar, como por ejemplo la amputación de miembros, de manos, etcétera, que iban a continuar, pero que había un debate dentro del seno de los talibanes para ver si esto debía hacerse en privado o en público, sugiriendo de alguna manera que más bien se iba a hacer en privado, ¿no? Pero todo apunta a que eso va a continuar de alguna manera. ¿Hasta qué punto esto, que también es más, entre comillas, mediático, porque ellos mismos lo hacen que sea así, ¿no? Como las ejecuciones públicas, etcétera, van a ser, yo creo que evidentemente lo que vimos en el anterior régimen con el famoso estadio de Kabul, etcétera, eso me parece difícil que se repita así, pero como ya nos han alertado, eso no significa que no vaya a suceder de otras maneras, tanto a nivel público como sobre todo privado, ¿no? Pero parece que hay intención de seguir con esos castigos. Veremos de qué forma. Y de hecho hoy, y bueno, avanzo aquí en Twitter, seguramente va a ser la foto de la semana que semanalmente compartimos con el Rick Show. El fotógrafo, bueno, uno de los fotógrafos de AP, ¿no? Felipe Dana, a quien, colaborador de 5W, ha estado fotografiando, ¿no? Cómo se juzga ahora, en la imagen se ve, estoy avanzando mucho, pero bueno, se ve al padre de un chico que está acusado de apuñalar a una persona, y se ve cómo un grupo de talibanes están decidiendo qué sanción le imponen, ¿no? Entonces, vamos a ver en qué derivan todas estas prácticas, ¿no? Que parecían que ya estaban un poco en segundo plano, pero ahora se siguen haciendo e incluso dejan entrar fotógrafos de agencias como Associated Press, ¿no? No sé. Sí, no, es un punto importante. También hay otro. Mira, han compartido ahora mismo el vídeo del New York Times en el chat. Otro punto esencial, yo creo también, que es el de Estado Islámico, ¿no? ¿Cuál va a ser su papel? Nos preguntan sobre eso. ¿Cómo es la situación entre los talibanes y Estado Islámico en el día a día? ¿Pudisteis percibir miedo o atentados? ¿O es el último de los problemas para la población? No sé si quieres tú comentar un poco, Ana, o... ¿Cuál fue tu sensación?
sensación mía personal, yo sentí miedo por Estado Islámico porque cuando entras por la frontera, ¿no? Por Torham, que es la frontera entre Pakistán y Afganistán, tienes que cruzar, ¿no? Toda la provincia donde está Estado Islámico en Afganistán. Y justo el día que cruzábamos, no sé qué diferencia, pero no varió de una hora, que atentaron justo en Jalalabad, ¿no? Entonces, yo sí, y de hecho hace 2 días atentaron en una mezquita, ¿no? En Kabul. Entonces, el miedo está allí. Seguramente no es la preocupación, el miedo principal de la población, especialmente de las mujeres, pero están ahí y vamos a ver cómo se desarrolla también esa lucha entre los talibanes y Estado Islámico. No sé cómo lo ves tú. No, está claro que en las calles no era algo que preocupara, menos a corto plazo. En las calles lo que preocupaba era el hambre, era poder salir de Afganistán, eran otras cosas, ¿no? Eso todavía no es lo que más preocupa a los afganos, ni mucho menos. Sí que es cierto que habrá que ver cómo evoluciona, ¿no? Todo. Si realmente se reafirma, ¿no? Estado Islámico como gran enemigo de los talibanes, como comentaba Ana, ya ha habido algunos atentados. Vamos a ver. Sabéis que tiene su base de operaciones en Estado Islámico en Nangarhar, que es una provincia en el este de Afganistán, cuya capital es Jalalabad. Y vamos a ver cómo evoluciona. La verdad es que a mí me impactó mucho poder cruzar desde Pakistán a Afganistán. Era algo impensable hace pocos años. O sea, yo recuerdo cuando estaba de corresponsal, pensaba, ojalá algún día pueda hacer esa carretera, ¿no? Y bueno, el viaje lo hicimos desde Islamabad yendo hacia las áreas tribales y recuerdo ver los carteles de todos los sitios a los cuales no podíamos ir porque no nos dejaba el gobierno de Pakistán. Alguna vez íbamos cuando se podía uno no escapar, pero sí, bueno, ir a hacer una cobertura en algún momento concreto con un permiso, pero recuerdo ver todos los cartelitos de todas las ciudades en las cuales yo había escrito noticias sobre atentados, ¿no? Que si Swabi, o sea, todos los nombres que recuerdo de que atentado no sé dónde, no sé cuántos muertos, ¿no? Y era todas esas ciudades que estaban ahí, ¿no? Ya ha pasado Peshawar, entras en la agencia tribal de Khyber, está el paso de Khyber, ya empiezan las montañas, los desfiladeros y ya llegas a la frontera con Afganistán y luego empieza ese viaje ese tramo hasta Kabul, que es el que atraviesa la provincia de Nangarhar, pasas por Jalalabad, que es una ciudad muy importante. Ahí, en toda esa zona ha habido atentados y asesinatos muchísimos en los últimos 20 años. Y luego, a medida que te vas adentrando, llegas a las llanuras de Surobi y después a unas gargantas que son las que están antes de Kabul, desfiladeros, etcétera, donde te quedas empequeñecido, ¿no? ante la grandiosidad del paisaje, que es brutal, ¿no? Y ahí ya casi no ves a la gente. Claro, la sensación en toda esa zona, tú pasando por ahí, es que, bueno, aquí no pasa nada, ¿no? Sin embargo, en varias de estas zonas que he estado describiendo, ahí está muy activo Estado Islámico y cualquier punto de control de los talibanes ahí, pues es un posible objetivo para ellos. Vale. Yo creo que hay más preguntas, pero podemos solventar alguna más, pero antes dejamos para el final alguna pregunta, pero sí me gustaría, Ana, que subrayáramos también la importancia del periodismo a la hora de explicar lo que pasa en lugares como Afganistán, ¿no? Y también, bueno, dar las gracias a nuestros socios y socias porque somos uno de los pocos medios, no me gusta decir pequeño, porque no somos pequeños, Soniac, pero sí no somos un gran medio tradicional, está claro, y hemos podido hacer una cobertura en la cual creíamos. Y por eso ahora estamos ofreciendo todo lo que, tanto en esta charla como que es en abierto, como luego también solo para socios y socias en nuestra web, todo lo que hemos estado reporteando. Hemos optado, en lugar de por contar
cada día un poco de lo que veíamos, o hacer una entrevista o un pequeño reportaje. Hemos optado por piezas más largas que con la intención de daros una visión más en profundidad. Como os comentaba antes, tenéis la crónica que publicamos este lunes, no la anterior, y ahora mañana una fotogalería de Ana Suriñac, y tendremos también otro reportaje sobre los refugiados afganos en Pakistán. Y nuestra idea pues es eso, es poder todo lo que hagamos en estas coberturas, compartirlo con vosotros y vosotras, explicar lo que vemos de la forma más honesta posible e intentar hacerlo de la forma narrativa que pensamos que sea más eficaz. No sé si tú, Ana, también, o desde el punto de vista de la fotografía, quieres comentar algo en ese sentido. Bueno, yo creo que es un lujo, ¿no? Poder estar en un medio como 5W, porque si cada día, ¿no? Un poco la presión de los medios generalistas, que es que cada día yo hubiese tenido que producir imágenes para la crónica del día, ¿no? Y no me hubiese dejado profundizar un poco, como he intentado dentro del tiempo que hemos estado en la galería que publicamos mañana, ¿no? Que al final yo hemos hablado mucho de ello, pero bueno, hay que insistir mucho porque, por ejemplo, bueno, yo estaba leyendo un libro, no sé si habéis leído, pero lo tengo aquí, que ahora lo he vuelto a retomar, que es Cartas a mis hijas, de Fazia Kosi, que bueno, fue la primera vicepresidenta del gobierno afgano, y ella ella cuenta, ¿no? Escribe cartas a sus hijas y cuenta cómo fue, ¿no? En el 96, y cuando empezó después de la guerra hubo el gobierno talibán, y ella decía, ¿no? Somos mujeres y destruyeron nuestras mentes, ¿no? Quemaron las universidades y nos privaron de trabajar. Vuelve a pasar esto, ¿no? Entonces yo quería contar cómo, dentro de lo que he podido copsar, ¿no? Captar, entrevistando a las mujeres, cómo se sentían, ¿no? Y lo que he sentido es que ellas describen que se sienten encerradas, se sienten como ninguneadas, ¿no? Se sienten prisioneras de esta nueva situación, y un poco esto es lo que intento mañana, ¿no? Transmitir en imágenes con esta galería. Y sería imposible poder hacer estas galerías un poco más, ¿no? También de cómo se sienten y un poco más en profundidad si tuviese que haber publicado imágenes día a día, ¿no? Por eso yo creo que es tan importante poder estar trabajar en 5W y sobre todo tener pues el apoyo de la gente que paga para recibir información así, ¿no? Y quien no sea socio o socia, ya lo sabéis. Revista5W.com, os esperamos. También nos comentan en Revista 5W, precisamente los compañeros nos dicen que hay un podcast, hemos hecho un podcast también, de hecho 2, pero uno de la cobertura, ¿no? Que acabamos de publicar este domingo, y os han dejado ahí el link al podcast, que es en abierto. Está enseñando también las modalidades de socio, porque está la digital para leer las crónicas de Afganistán, por ejemplo, porque si no se pueden leer porque hay muro de pago, y también está la del medio, la central, que es con papel, con la cual nos enviamos a casa un libro que acaba de sacar Ana, además, que reflexiona sobre la fotografía con Juan Carlos Tomás, y cada año este libro va cambiando, es un libro de diálogo, y también la revista en papel, que como veis de revista tiene poco porque es un libro con fotografía y crónica. Todo esto por 60 euros al año, y nos ayudáis a hacer periodismo. Me parece un buen trato. Y además, como dice aquí Bray, que nos vemos en Madrid, porque este viernes efectivamente presentamos el último Voces, que estaremos ahí Ana y yo. Presentamos el último Voces y el anterior, que la pandemia no nos dejó. El anterior era Caparrós y yo, y este es Tomás y Ana, y estaremos los 4 haciendo un combate en Madrid el viernes en el Circo de Bellas Artes, a un combate 2 contra 2. Ya veremos a ver lo que pasa. Si te parece, Ana, antes de cerrar, me gustaría acabar de contestar a las preguntas, porque ya que la gente está participando y preguntando, no me gustaría creo que más o menos hemos ido respondiendo todos de forma muy obediente. Y hay algunas preguntas también que nos han llegado por Instagram antes de empezar, que me ha pasado el compañero Alberto. Una de ellas ya la hemos resuelto, que es si fue fácil conseguir visados,
que como hemos dicho, hemos explicado de la carta, y que era más difícil de la parte pakistaní que de la afgana, de hecho. Esto ya lo hemos resuelto. Hay una preguntan también- pregunta en el... vale. Didi, a ver. Sí. ¿Os dio la sensación de que la gente prefiere no luchar aunque eso lleve a un gobierno talibán? ¿No quieres o no? Bueno, Didi. a ver, esto es un tema interesante porque por un lado esto está relacionado con cuando Biden dijo aquello de que, bueno, que qué decepcionante el ejército afgano, ¿no? Esta crítica también a Afganistán de dejar caer el país. Yo creo que el principal responsable en eso fue Estados Unidos, y también que es un poco cínico porque han muerto 2.500 o algo más de soldados estadounidenses en esta guerra. Pero es que soldados afganos son más de 50.000 que han muerto, ¿no? Y me pregunto también qué piensa su familia, o sea, gente que ha caído por una idea que tenían del país. Pero sí que es cierto que ya en esas últimas semanas ahí pasó algo que todavía no sabemos lo que es, pero fue que al final las piezas se alinearon para que los talibanes llegaran al poder y no entraron por las armas. Entraron porque había un vacío político, porque el Estado afgano se derrumbó, porque lo que dejaron Estados Unidos y los países de la OTAN no era lo suficientemente sólido, porque las mismas instituciones tampoco supieron ganar legitimidad popular. Cada uno puede poner el acento donde quiera, pero lo cierto es que ese Estado se derrumbó, y yo es lo que sí que tengo claro, lo que vi ahí es que el descrédito de ese gobierno es lo que hizo que luego los talibanes pudieran entrar hasta adentro. Sí que es cierto también que si hubiéramos tenido un Estado afgano más fuerte, instalado por Estados Unidos, al salir, después de la retirada militar, ¿qué hubiera pasado? Pues habría habido una guerra civil. Yo creo que, y de hecho mucha gente pronosticaba que eso es lo que iba a suceder. Si hubiera habido un gobierno más fuerte, que seguramente ese sería uno de los escenarios, o al menos habría en el peor de los casos, ¿no? Y en el mejor de los casos, pues un proceso de paz, que ha sido que hemos visto que se ha truncado, en el cual que fuera más integrador, ¿no? Que hubiera presencia de los talibanes y de otros otros sectores, ¿no? Y de otras comunidades, etcétera. Pero bueno, esto ya es política ficción, esto no lo hemos visto, ¿no? La realidad es que más que apoyar a los talibanes, la gente sí que yo creo que ha dejado caer al Estado, ¿no? Porque había perdido fe en él, ¿no? No tenía ningún tipo de legitimidad. Pues creo que tú decías que había otra pregunta, Ana. Yo creo que ya está, ¿eh? Sí, no, hay una que pregunta Lujo Harapiento. Imagino que los que están haciendo que funcione el país son los funcionarios. ¿Hasta qué punto les dejan hacer? Que podemos, ¿no? Un poco lo vimos cuando fuimos al Ministerio de Salud porque, bueno, Agus enseñaba el pase que nos dieron, ¿no? El gobierno talibán para poder trabajar, pero luego cuando querías entrar en un colegio, en un hospital, en ir a otro estado, tenías que pedir otros permisos. Para entrar en el hospital tuvimos que acceder al Ministerio de Salud, entonces fuimos 2 o 3 días, ya no recuerdo, para que al final poder tener el acceso, y el primer día estuvimos con los funcionarios, con los antiguos funcionarios del Ministerio de Salud, ¿no? Que ellos iban a trabajar pues cada día, se les había dicho que fueran a trabajar, iban a trabajar y esperaban cumplir órdenes, ¿no? Entonces nos decían, bueno, es que si esto hace un mes era fácil, venías aquí y te tramitábamos te tramitábamos el acceso, pero ahora pues hay que pasar por el gobierno talibán, ¿no? Entonces era el edificio del Ministerio de Salud donde estaban los funcionarios, y abajo de todo, debajo, en la entrada de ese edificio había como una sala que era un despacho, donde estaban pues los talibanes, ¿no? Y ahí es donde tenías que ir a realmente a gestionar el acceso, ¿no? Pero todavía ellos estaban como en una sala apartada de lo que era todo el edificio del Ministerio de Salud. Y lo mismo pasaba pues en el hospital, ¿no? Yo hablé mucho con las comadronas porque quería ver cómo ellas vivían pues esto, y ellas decían que ellas al menos podrían trabajar, ¿no? Y que muchas mujeres no se las dejaba trabajar y se veían
obligadas a mendigar, que esto también, ¿no?, es destacable, ¿no? Se les prohíbe trabajar, pero cuando hay centenares de mujeres mendigando en las calles de Kabul, y ahí pasan los talibanes haciendo patrullas y nadie les dice nada, ¿no? Entonces, no dejar trabajar a las mujeres, pero permitirles mendigar, también dice mucho, ¿no?, de este gobierno. Y esto, ¿no? Entonces, lo que ellos, pues también los médicos, enfermeras, comadronas, toda la gente que vimos trabajando en el hospital, personal de la administración, pues te decía, sí, bueno, nos han dicho que vengamos a trabajar, y iban a trabajar, ¿no? Porque al final, pues ellas decían, ¿no?, tenemos que seguir luchando por nuestros pacientes, ¿no? Entonces sí que un poco, pues, son los funcionarios, ¿no? En los casos que nosotros hemos visto, que siguen, pues, haciendo que mínimamente funcione lo que funcionaba. Así que la consigna de los talibanes, y esto no lo dijeron los propios talibanes, la consigna es que la gente venga a trabajar. Lo que pasa es que la gente que dice los funcionarios no están cobrando. Porque como los fondos están congelados, por la mayoría no están cobrando, pero la consigna es venir a trabajar. Entonces se generan situaciones como, por ejemplo, que tú vas por Kabul y la policía del tráfico es la misma que la de antes. Que les han dicho, oye, venid a trabajar. No os penséis que porque ahora hay un cambio de régimen, no, hay que venir a trabajar. Pero ellos quieren que eso continúe. Que luego vaya a haber purgas y según de qué manera sean, pues esto lo veremos, ¿no? Pero la consigna a todos los niveles es, digo, de los rangos medios bajos, claro, ¿no? De los altos rangos que han sido todos destituidos, y ellos han puesto sus ministerios, sus ministros, y sus viceministros, No hay una estructura, no os imaginéis algo muy complejo que han instalado, no. De momento, esa es la situación, ¿no? Que es lo que os decía antes, ¿no? Que es como un cuerpo que le han arrancado la cabeza y han puesto otra cabeza, y el cuerpo pues está desangrándose. Un poco yo creo que esa es la imagen de lo que queda del Estado. Bueno, muchas gracias a todo el mundo por vuestros comentarios que estoy viendo aquí. Contamos con vuestro apoyo, porque de momento las petroleras no se han animado a financiar 5W, tampoco ni petroleras, ni grandes empresas, ni nada. Aquí sabéis que el 80% de los ingresos, 70-80% de nuestros ingresos vienen de suscriptores y suscriptoras, que es la gente que nos da apoyo, y así vamos a seguir. Y con esa gente vamos a seguir con vuestro apoyo vamos a seguir haciendo periodismo. Así que nada, no sé si quieres lanzar un último mensaje, Ana, a la gente que nos está siguiendo. No, muchas gracias, y bueno, con más socios, más coberturas de así haremos. Pues ya haremos y nos vemos Twitch, en Madrid, ya. Los que puedan. Eso, nos vemos en Madrid y haremos algún Twitch más si os gustan. Y si no, pues no haremos, nos dedicaremos a otra cosa, o a escribir y fotografiar, que tampoco es mala idea. Salud y periodismo. Hasta pronto. Hasta pronto.